Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. ¿Qué tal, mis hermanos? Tengan todos pero muy buenas tardes. Hemos pasado una semana espectacular. Yo sé que muchos de los que se están uniendo en este momento, pues, estamos dando gracias a Dios por lo que hemos reflexionado en esta semana. Y es justamente ese momento tan pleno que alcanzó Jesucristo a través de este momento de muerte y de resurrección. Que lo que nosotros celebramos, mis hermanos, es justamente eso, que Jesús está vivo. Y por eso es que nos estamos justamente acá reunidos para bendecir y alegrarnos de que la palabra de Dios se hizo vida y que nosotras podemos estudiarla esta tarde también. Así que quiero iniciar este momento con una oración. Me encantaría si me pudieran acompañar. Nos vamos a cubrir con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, gracias te damos por la vida. Gracias te damos por todos los acontecimientos que nos han traído hasta este momento, hasta este instante. Te pedimos en comunidad, en común acuerdo, que derrames el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros hogares y sobre el momento y este tiempo que vamos a dedicar contigo, Señor. Te damos gracias por todo lo que haces, harás y has hecho siempre por cada uno de nosotros. Y te pedimos y te invitamos a que te quedes con nosotros en esta clase para que podamos abrir nuestro entendimiento y comprender las instrucciones que están en nosotros. De nuestra Madre. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a desarrollar el día de hoy. Es realmente hermoso. Y de ellos vamos a desarrollar un tema muy propio de dentro, que es el tema sus riquezas, y yo creo que hoy estamos más conscientes que Jesús alcanzó para nosotros algo maravilloso, y es que nosotros el día de hoy podamos llamarnos, y nosotros al recibir el Espíritu Santo en ese día de nuestro bautismo tomamos obviamente la decisión de dejarnos conducir por ese mismo Espíritu, y por ello nos hemos convertido en hijos y herederos. Y hijos y herederos de nada más y nada menos que la familia más rica del universo. La palabra de Dios en Romanos 8:14 nos dicen: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, todos aquellos que podemos invocar la presencia del Espíritu Santo y dejarnos conducir en una pequeña oración, aquellos que podemos alabar a Jesús, a Dios, entonces tenemos la garantía que el Espíritu Santo está en nosotros. Por lo tanto, todos aquellos que pertenecen a esa familia nos hemos hecho acreedores de privilegios. Así también nosotros hemos adquirido obviamente ese título de ser hijos de Dios y pertenecer a una familia en donde el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto,
este contexto nos lleva a pensar que nuestra verdadera identidad, ojo, nuestra verdadera identidad es ser hijos del Rey, a imagen y semejanza de Él, y por el cual fuimos creados desde el Génesis, ha sido que hizo Dios para cada uno de nosotros. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículos del 26 al 27, me voy a quedar refijo. Ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre todo lo que se arrastra por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Varón y mujer los creó. Esta es la palabra de Dios. Mis hermanos, desde el Génesis podemos notar que propósitos bondadosos de ese Padre al crearnos fue reflejarse a sí mismo, que fuéramos superiores a todas las criaturas que Él había creado hasta ese momento, y se deleitó al ver el producto que había alcanzado, y era ese hombre y esa mujer. A nosotros, mis hermanos, se nos ha entregado una identidad, y esa identidad es la de ser hijos de Dios. Esta identidad nos vuelve únicos, fíjense bien, únicos. Nos fue entregado obviamente por Dios, pero como lo hemos visto, Satanás se ha encargado de engañarnos y de robarnos mediante las circunstancias de esa identidad. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su plan? Alejarnos del Padre. Y con eso nosotros muchas veces nos hemos visto hasta este día confundidos, estando solos, sintiéndonos miserables en este mundo. Y por lo tanto, Él con ese pecado ha dado la identidad. Y eso, mis hermanos, no sabemos qué somos ni cuál es el propósito que nosotros debemos de cumplir al estar vivos. Por lo tanto, cuando nosotros reflexionemos en esto que estamos meditando este día, pues nos tenemos que dar cuenta que los propósitos de Dios era que nosotros fuimos hechos para parecernos a Dios. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y no solamente damos semejanza en el tema físico, en lo que podemos nosotros reflejar, sino en algo tan precioso como saber que podemos experimentar los sentimientos, el corazón de Dios. Obviamente, el que las criaturas que estuvieran a nuestro alrededor pudieran ver a Dios en nosotros, iba a generar que nosotros estuviéramos con autoridad y pudiéramos gobernar la tierra y multiplicarnos. Aquí está justamente la respuesta a nuestra existencia, mis hermanos. Nosotros somos hijos de Dios. Y ese propósito y esa identidad nos mantiene firmes, nos mantiene fieles, nos mantiene un curso, nos mantiene hacia una meta. Ahora preguntamos, bueno, entonces, ¿qué privilegios soy merecedor? Y primero que nada, y lo más importante, es saber que el primer privilegio al cual somos expuestos es a establecer una unión con el Padre. Al igual que lo que describe los evangelios a través del hijo pródigo, de esa imagen tan hermosa que Jesús nos dejó, podemos darnos cuenta que así como ese
ese hijo pródigo regresa a casa y alcanza el perdón y alcanza el amor del Padre, de la misma manera nosotros somos alcanzados por el amor y por el perdón. Y el Evangelio según San Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32, relatan este suceso tan particular. Pero yo me voy a quedar con el versículo 32, en donde dice: pero había que celebrar esto como un banquete y alegrarnos, porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Mis hermanos, esta palabra de Dios nos está dando el contexto de ese padre que estaba regocijándose, explicándole a ese hijo mayor con toda alegría de que había recobrado la presencia de su hijo que se había ido, pero que ya estaba nuevamente en casa. Y yo sé que todos y cada uno de nosotros hoy en día nos hemos visto como ese hijo pródigo, que había estado vagando en el mundo sin ninguna razón, había desistido de la herencia de su padre, malgastando. Nosotros mismos a través del pecado hemos malgastado, pero ahora nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Hemos ganado, es que podemos vivir como hijos de Dios. ¿Y qué significa vivir como hijos de Dios? Estar bajo su amor, bajo su protección y su providencia, es decir, recordando que ese título no lo hemos alcanzado con méritos propios, sino que ha sido una entrega misericordiosa de parte de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, podemos concluir con eso, que nunca hemos estado solos, que tenemos un Padre que está con nosotros perennemente. Y obviamente esto nos da la garantía de que estando en las circunstancias en las que nos encontremos, en el espacio físico o en la edad que estamos cursando, Dios está ahí en nuestra historia. ¿Qué otro privilegio alcanzamos? Pues nada más y nada menos que ser guiados, ser conducidos por Dios mismo. Y esto es algo que la venida del Espíritu Santo, a través de esa conmemoración que estamos próximos a celebrar, que es Pentecostés, podemos estar realmente seguros, mis hermanos, que Dios mismo habita en nuestro interior, que nos habla, que nos recuerda, que nos revela al Padre, al Hijo, a las Escrituras, a las promesas, a las verdades, que obviamente van a querer ser anuladas en el mundo, pero que hoy a los hijos de Dios se les va esclareciendo cada vez más. Mis hermanos, esa herencia, esos privilegios tienen propósitos, y obviamente es que nosotros nos sintamos motivados y felices de pertenecer a la familia de Dios, pero los hijos de Dios también tienen deberes, y eso es algo que vamos a ver en este momento. ¿Cuáles son los deberes de un hijo de Dios? Como todo padre, y todos los que somos papás, ahora nos podemos sentar en esa figura y decir, todo papá quiere que nos comuniquemos con él, que le hablemos, que le consultemos, que le contemos nuestros sueños, que le compartamos nuestras aspiraciones, pero que también estemos abiertos y confiados de que le podemos compartir nuestras tristezas, nuestras angustias. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a hablar con Dios. Y esa comunicación con Dios significa algo, y es orar. La oración, mis hermanos, es para que nosotros nos comuniquemos en espíritu y en verdad. Y eso es algo que Jesús
lo dijo a sus discípulos, lo dijo cuando estaba predicando. Lo vemos en el Evangelio según San Juan capítulo 4, 24. Y la palabra nos dice, Dios es espíritu y los que le adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al espíritu. Y es por eso, mis hermanos, que nosotros, que cuando nos disponemos a hablar con Dios, Él nos escucha. Es el diálogo que se da a través del Espíritu Santo, en donde nosotros no solamente descubrir las motivaciones en esa conversación. Así, más allá de tener ese diálogo con Dios y de compartirle nuestras necesidades, nuestras circunstancias que están pasando ahorita, sabemos que también el pedir en nombre de Jesús hace que a través de una oración las circunstancias que estamos viviendo puedan inclusive cambiar. Quizás usted está pasando en este momento una circunstancia a la cual usted no le encuentra salida, pero déjeme decirle que si usted hoy en día hace un alto, reconoce su identidad como hijo de Dios y se presenta al Padre, y más que eso, lo hace invocando el nombre de Jesús, sepa que si tiene fe, nuestro hermano mayor, que es Jesús, va a interceder por esa necesidad. Y dada esa intercesión, entonces el Padre nos va a otorgar eso que tanto estamos anhelando. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 13, dice: y todo lo que ustedes pidan en mi nombre yo lo haré, porque por el Hijo se muestra la gloria del Padre. Esta es palabra y promesa de Jesús, mis hermanos. Si nosotros nos encomendamos a su intercesión, a su abogacía, estemos seguros, mis hermanos, que esas cosas que tanto anhelamos y que obviamente nos van a beneficiar, nos van a traer bienestar y nos van a hacer acrecentar en la fe, Dios lo va a permitir. Pero algo aquí hay que aclarar es que hay que ser obedientes, porque así como muchos padres hoy estamos pendientes de nuestros hijos y que queremos conducirlos hacia su mejor bienestar, pues Dios también sabe que el hecho de que nosotros solicitemos algo requiere de cumplir instrucciones. Por lo tanto, si nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios, vamos a tener la certeza que vamos a recibir lo que hemos pedido. En el Evangelio de San Mateo 7, 24, 27, dice la palabra de Dios: no todos los que me dicen Señor, sino solamente los que hacen la voluntad. Y no solamente de hablar, tenemos que nosotros venir y exigir nuestras necesidades, o sino ocasión con Dios no es solamente exponerle, sino que requiere obviamente que nosotros pongamos atención, atendamos a las instrucciones de Dios y nos alineemos a su voluntad. ¿Cuál es la herencia que nosotros vamos a recibir? Somos el Rey de Reyes y como tales herederos de cada una de todas las promesas que están en la Biblia, pues entonces nada más y nada menos que esa es nuestra gran herencia. Son más de 3,000 promesas que están incluidas en la Biblia, y es por eso que los hijos de Dios, los que hemos conocido a Jesús y los que inclusive acabamos de salir de un retiro,
La primera indicación es estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ir tomando posesión de todos y cada uno de esos bienes celestiales, esas gracias amarrados. La lectura bíblica sin oración puede volverse algo muy frío, un estudio. Puede ser algo muy racional, como escuchar o leer la historia de cada uno de los protagonistas de la Biblia. Pero Dios no quiere esto. Dios quiere utilizar la lectura como un medio de comunicación. Y por lo tanto también debemos de pensar que nuestra oración sin lectura bíblica, entonces puede ser el tejer un montón de sentimentalismo, y Dios no quiere eso. Al contrario, hoy yo quiero aconsejarles que cada vez que ustedes se dispongan a comunicarse con Dios, pues lo hagan atendiendo pues ese momento de oración, ese momento de comunicar, pero saber que la lectura de la Biblia nos va a traer consigo qué es lo que Dios nos responde ante esa petición, ante esa situación. Todas las promesas que encontramos en la Biblia, mis hermanos, son fortuna, son algo que el mundo aquí nadie va a valorar. Pero es importante que nosotros, si queremos que se cumplan, deben de, muchas veces, tienen condiciones. Por ejemplo, si pensamos en lo que nos dice la palabra de Dios en San Juan 1:12, dice, pero a quienes le recibieron y creyeron, ¿verdad? Esa es la condición, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y esa es la promesa. Como se dan cuenta, hay una condición para que se lleve la promesa. Entonces, Dios, mis hermanos, ha tenido bien que nosotros tengamos el medio de la oración para comunicarnos y de la reflexión de la Biblia como instrumento donde nosotros podemos encontrar todos y cada uno de esas riquezas. Por lo tanto, mis hermanos, el llamado en esta clase es, uno, identificar cuál es esa nueva identidad que usted y yo gozamos. Dos, saber que tenemos privilegios, ¿verdad? Saber que gozamos de esos privilegios. Tres, saber que tenemos deberes. Cuatro, saber que hay una herencia y que esa herencia la vamos a ejercer en la medida en que nuestro conocimiento de la palabra y de nuestra relación con Dios a través de la oración se lleven a cabo. Por eso es importante que nosotros profundicemos en la oración. ¿Y cómo nosotros vamos a aprender a orar? Pues ya sabemos que orar es parte, digamos, de las habilidades o deberes cotidianos que nosotros como hijos de Dios debemos de manifestar en nuestros días, ¿verdad? Dios, como ya lo dije, es Padre, y Él siempre quiere hablar con nosotros. Y si se dan cuenta, desde el principio, Dios hablaba con Adán, le decía lo que tenía que hacer, le presentaba lo que Él había creado, le indicó que le asignara nombre a todos. Es decir, daba mucha instrucción. Lo mismo hizo con Abraham, con Jacob, con Moisés. Y Dios quiere seguir haciendo eso mismo con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, mis hermanos, necesitamos comunicarnos con Él. Dios definitivamente es el primero que nos busca y pone en nosotros ese deseo genuino de querer hablar y compartir con Él en nuestras vidas. Y aquí muchos de nosotros esperamos a que una motivación como sentirnos frágiles, sentirnos solos, sentirnos insatisfechos, buscar una solución nos lleve
muchas veces a buscar quién nos asesore. Pero a lo largo de todo este proceso que podemos encontrar en diferentes maneras, llegamos a la misma conclusión. Lo que necesitamos es entregarle nuestros proyectos de vida a Dios, entregarle nuestras áreas de vida a nuestro Dios, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros negocios, ¿verdad? Todas las cosas que nosotros estamos realizando diariamente. Por lo tanto, la oración requiere de un encuentro con Dios, y ese encuentro con Dios se da en nuestro corazón. Ahí es donde nace el deseo de intimar con Él, de cerrar los ojos, de guardar silencio. Es ese deseo interior de exponer con sinceridad lo que nos está pasando. Y muchas veces hasta de llorar. A veces han habido oraciones, mis hermanos, que se traducen en un momento de desahogo llorando. Y el llanto ha sido la exposición fidedigna de lo que estamos pasando. A continuación, me gustaría darles 6 puntos de cómo debemos de orar. Y empezamos por el primero. Debemos orar en privado, de una forma íntima. Y Jesús ha sido el ejemplo más claro de cómo esa actividad de orar requiere apartarse. Entonces, Jesús relata muchas veces en los evangelios que Él se apartaba. Pero miren qué lindo lo que nos dice el evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 6. Dice: pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Esta es palabra de Dios. Entonces, la instrucción es clara, mis hermanos. No inventemos que nuestra oración se da durante todo el día. Yo estoy hablando con Dios, yo le cuento las cosas, le pido, lo alabo y todo durante el día. Sí, puede que sí. Esa es una forma de comunicarnos y saber que no estamos solos y que Dios está ahí con nosotros. Pero cuando nos dispongamos a realizar nuestra oración personal, lo ideal es que busquemos un lugar adecuado, un lugar apartado, un lugar donde no haya distracción, un lugar en el que usted le diga a Dios: este es nuestro lugar de reunión, un lugar donde usted puede escuchar. Y también es importante que no haya a su alrededor nada que le saque de ese contexto tan especial que es estar con Dios, con su Padre. Segundo punto, la oración debe de estar libre de egoísmo. Debe de ser con profunda humildad, ¿verdad? Y la carta a Santiago, capítulo 4, versículo 3 dice: y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo que quieren es para gastarlo en sus placeres. Esta es palabra de Dios. Y aquí la palabra, mis hermanos, nos trae algo que nosotros debemos de colar o reflexionar en este momento. Cuando nosotros nos dispongamos a orar, es importante que no nos presentemos a Dios de una manera altanera, es decir, buscando solamente nuestra propia conveniencia. Nosotros, al contrario, debemos de hacerlo con un corazón humilde, sabiendo que Dios está sobre nuestras necesidades, sobre nuestros anhelos, y que Él permite las cosas que están aconteciendo.
Por lo tanto, mis hermanos, cuando nosotros oremos, tenemos que cuidar inclusive nuestra actitud, nuestro tono de voz. Hacemos como que si fuéramos capataces, ¿verdad? Como que si Dios está a nuestra disposición y que Él tiene que cumplir caprichosamente nuestros deseos. Y no, mis hermanos, nuestra oración debe de ir bajo el colador de la humildad, sabiendo que somos hijos y que nos vamos a reunir con nuestro Padre. Tercer punto. La oración debe de estar alineada a la voluntad de Dios. Debe de llevar consigo obediencia y sumisión, que con el punto anterior lo podríamos lograr si fuera en humildad. La primera carta a San Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15 nos dice: tenemos la confianza en Dios, porque sabemos que si le pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Esta es palabra de Dios. La clave acá, mis hermanos, es que nosotros estemos alineados con los propósitos de Dios. Si usted se pregunta, ¿cuál es su misión en su familia como padre de familia? ¿Cuál es su misión como hijo? ¿Cuántos hijos han sido herramientas eficaces para llevar la salvación a ese hogar? ¿O cuántas madres, con su labor particular, con su oración constante, han llevado a que muchos jóvenes se vuelquen a la voluntad de Dios? Entonces, las mujeres, los hombres, tenemos propósitos que alcanzar en cada área de nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes han orado para saber cuál es la razón que los tiene a ustedes en ese trabajo? Además de, obviamente, de hacer de lo cual están formados. ¿Será que Dios tiene un propósito secreto que los tiene ahí en ese trabajo? ¿Se lo ha preguntado a Dios, por ejemplo? Dios no quiere que nosotros suframos, mis hermanos. Por lo tanto, debemos de estar seguros que si nosotros oramos en la voluntad de Dios, Él nos va a conceder esos anhelos, esos propósitos. Y le voy a confesar algo. Muchas veces la oración nos va ayudando a discernir y a cambiar nuestra forma de pensar, porque a veces llegamos a la oración con una petición particular, pero a medida que nosotros con paciencia vamos discerniendo, leyendo en la palabra de Dios, muchas veces ese ejercicio nos cambia nuestra forma de pensar y lo que habíamos pedido inicialmente se transforma en algo que se llama voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios se vuelve el mejor plan, se vuelve la mejor estrategia, y por lo tanto viene la bendición. El amor que nosotros le profesamos a Dios a través de la obediencia es un signo de que esa oración ha sido efectiva, mis hermanos. Cuarto punto. Nosotros debemos de orar en el Espíritu. No ha sido en la casualidad que nosotros en ese fin de semana, al final de todo ese proceso, recibiéramos la presencia del Espíritu Santo y que Él se manifestara de forma extraordinaria a través del don de lenguas. Leamos lo que nos dice la carta a los Romanos 8:26 y dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Nos ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden ser expresados con palabras. Esta es palabra de Dios. Situación difícil. Cuando nosotros nos encontremos en una situación
en la que ya no hay palabras con que exponerle a Dios, pues qué mejor forma de hacerlo que venir, abrir nuestro corazón, dejar que se desate nuestra lengua y que sea el Espíritu Santo quien hable por nosotros. Para eso sirve el don de lenguas. Y por eso, mis hermanos, hoy en día yo quiero recomendarles a cada uno de ustedes, si no tienen el don de lengua, vaya y pídalo. Vaya y solicite oración para que Dios se manifieste de esa manera, para que el Espíritu Santo que ya vive en usted se manifieste de esa manera. Miren, yo creo que ya lo he comentado, pero he pasado muchas veces estando en la cola de un banco, orando en lenguas, atendiendo esa necesidad interior que yo no soy capaz de expresarle a Dios Padre. En el Santísimo a veces no hay palabras, a veces solo salen lágrimas, a veces el silencio puede ser transformado en ese momento de lenguas y saber que el Espíritu Santo está diciéndole al Padre lo que hay aquí adentro. Y va a ser el Padre quien va a atender esa oración tan pura de parte del Espíritu Santo. Veamos el punto número 5. Nuestra oración debe de estar impregnada de fe y confianza. El Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 24, dice: por eso les digo que todo lo que ustedes piden en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Mis hermanos, no hay una mejor actitud en la oración que tener fe, que tener confianza. Debemos de creer que al hablar con Dios, en primer lugar, Él nos escucha. 2, Él nos atiende. Y 3, que Él es capaz de administrar esas cargas. Él es capaz de tomar esas dudas, esas deudas, esas debilidades. Pero si nosotros entramos a la oración con una actitud desconfiada, solo le estamos revelando a Dios nuestras situaciones, pero se vuelve simple y sencillamente un monólogo. Algo que yo me estoy liderando quizás de forma psicológica y emocional, pero yo no estoy depositando mi confianza, mi fe y mi esperanza en mi Padre. Por lo tanto, mis hermanos, si ustedes y yo nos sentimos hijos de Dios, sepamos llegar a los brazos del Padre como ese hijo pródigo y saber que tenemos un Padre que nos abre sus brazos, que nos atiende con alegría, con devoción. Y punto número 6, en todo momento hay que ser alegres. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, 16, nos dice, nos anima que nosotros no nos desanimemos, que no caigamos en esa tentación, que muchas veces esos sentimientos de tristeza nos hacen presas fáciles que el enemigo quiere obviamente atraparnos. Recordémonos que ustedes y yo hemos salido de los brazos, de las garras, de los dientes, de algo tan terrible como un león rugiente. Imagínense, Jesús nos ha rescatado de estar en la paz de la garra de ese animal, de ese enemigo. ¿Para qué? Para que nosotros estemos confiados, para que vivamos una vida en alegría. Por lo tanto, mis hermanos, después de saber la importancia de la oración y de esos puntos claves que debemos desarrollar, es bueno saber que nosotros debemos de crear hábitos, ¿verdad? Y no ver la oración de una forma cargada, como que si fuera una exigencia, sino más bien que esta identidad me motive a reunirme constante y con un propósito, con
con una finalidad de amor, de crear un lazo con mi Padre que me ama. Y no tampoco tenemos que pensar que la oración que nos motive o si amanecimos con ganas, pues entonces en ese momento hacerlo, no. Es decir, que nosotros pongamos en nuestra agenda un momento del día, ¿verdad? Tenemos que convertir esa oración diaria en ese hábito. Y por lo tanto, uno de los puntos más importantes es definir un lugar, por ejemplo, definir un tiempo y también definir una meta. O sea, si por ejemplo usted está teniendo problemas con algún familiar que quiere resolver, que no ha podido solventar durante años, usted puede dedicarse a que en ese momento de oración usted examine su vida en ese contexto. Examine las razones que le llevaron a guardar rencor. Examine las razones por las cuales usted está alejado de sus padres o usted está alejado de sus hijos, ¿verdad? Y como segundo punto, pues valdría la pena tener un método. O sea, si yo ya definí un lugar, yo ya sé el tema que voy a abordar, pues ¿cuál podría ser el método más adecuado para poder distribuir ese momento de oración? Pues, miren, una recomendación podría ser hacer mi momento de oración, muy parecido a lo que vivimos en la asamblea, y al finalizar, leer 1 o 2 versículos de la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros, mis hermanos, a través de la palabra de Dios, encontremos esa respuesta, esa instrucción de la que estamos solicitando. Y por lo tanto nos vamos a sentir unidos. Vamos a experimentar otros sentimientos contrarios a la tristeza, a la frialdad, a la resequedad, y Dios va a fortalecernos, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de mantener la Biblia cerca de nuestras oraciones. Es decir, usted se dispone a orar, pues llévese consigo la Biblia, porque es el instrumento que va a utilizar Dios para darle instrucción. Y vayamos con esa aptitud, ¿verdad? No de leer la Biblia como que si fuera una recopilación de historias, sino un encuentro por medio de la cual Dios me habla. No llevar prisas, ¿verdad? No llevar cosas apresuradas, estar teniendo un tiempo corto para orar. A veces estamos con la lista de compras, estamos con lo que tenemos que hacer después y no tenemos un verdadero momento de meditación. Por lo tanto, mis hermanos, hay que dedicarle ese tiempo especial en el día a Dios y saber que ese momento es exclusivo de Él. Es bueno también que durante la oración tú te preguntes, ¿verdad? ¿Qué pecado debo de abandonar? Y dentro de eso, pues, el Espíritu Santo te va a ir revelando, ¿verdad? Si es la codicia, si es la mentira, ¿verdad? Si tú eres chismoso. Y entonces, al identificar todos y cada uno de esos pecados, pues fácilmente vamos a poder ir al sacramento de la reconciliación y resolver esos daños que generan estos pecados habituales. Podemos preguntarnos también, bueno, ¿qué promesas tiene este día el Señor para mí? ¿Verdad? ¿Qué ejemplo debo de seguir? ¿A quién debo de dedicarle un poco más de tiempo para poder reflexionar? Miren, en los santos, en la vida de los santos también podemos encontrar muchos ejemplos, muchos testimonios maravillosos que nos pueden ayudar a discernir en situaciones muy particulares. Podemos también preguntar qué mandamiento debo obedecer o en qué mandamiento yo no estoy haciendo caso.
¿verdad? Y si encontramos alguno, como por ejemplo el no honrar a nuestro padre y a nuestra madre, pues entonces empezar a discernir, bueno, de qué manera yo no estoy cumpliendo este mandamiento, ¿verdad? Y algo que yo les quiero de verdad aconsejar es que alaben a Jesús, alaben al Padre, experimenten a través de la alabanza la presencia de Dios. No hay, en mi caso, le voy a hacer bien sincera, la oración con la alabanza ha sido uno de los de las herramientas más eficaces que me han llevado a tener una espiritualidad sana. La alabanza, la oración de alabanza mueve cosas allá adentro, mis hermanos. Y Dios nos quiere felices. Por lo tanto, sintámonos unidos a Cristo. Cuando nosotros nos disponemos a orar al Padre, muchos hacen referencia al Padre, pero otros hacen referencia a Cristo. Y podemos preguntarle a Jesús, Jesús, tú que estás aquí, tú que ves mi interior, tú que puedes mover cosas, sáname, transfórmame. Suplícale, alábale, agradécele, ¿verdad? O inclusive yo siempre también dedico un espacio para solicitar la intercesión de nuestra Madre, porque yo confío en esa gestión tan bondadosa de su parte. Y le dedico unas palabras a ella también. Aunque sé que la Virgen no tiene, digamos, una presencia omnipresente, pero sí sé que el Espíritu Santo, que es su esposo, le habla de mí, le cuenta de mí. Y para finalizar, no hay nada más sencillo y tan efectivo que tener un momento de silencio. A veces estamos tan agitados por el día a día, por las cosas que nos están aconteciendo, que el silencio se ha vuelto una situación aburrida. Y si no, preguntémonos hoy en día, o sea, todos nosotros andamos cargando aparatos, ¿verdad? Ahora hay relojes inteligentes, todo tiene información. Yo ya no puedo dejar de ver mensajes en todos lados y ya no hay silencio. Ya no sabemos ni siquiera cómo administrar el tiempo de ocio. Siempre hay una carrera, siempre hay algo que hacer. Y Dios, a través de esos momentos de oración, nos da herramientas para que nosotros meditemos, para que respiremos bien. Yo como ente de salud puedo decirles que la mayoría de nosotros hoy en día está respirando de forma agitada. Respiramos constantemente. Pero los momentos de oración, de silencio y de meditación muchas veces nos hacen llegar a un momento en el que la respiración se vuelve más efectiva. Respiramos más profundamente. Suspiramos inclusive. Y esos momentos son los que necesitamos. Necesitamos guardar silencio. Decirle a Dios, Señor, háblame. Señor, transfórmame. Señor, tócame. Yo recuerdo muchos momentos en mi juventud que yo deseaba constantemente que Dios me tocara. Y lo experimenté cayendo en descanso, sintiendo la mano de Dios en mi cabeza, sintiendo ese calorcito. Y otros días Dios en ese silencio me llenó de alegría, me hizo sentirme más energética, más viva, más feliz. Pero sí necesitamos experimentar los sentimientos de Dios, mis hermanos. Por lo tanto, es importante que
cada uno de nosotros nos dispongamos a reflexionar sobre lo que Dios ha querido transmitirnos el día de hoy. Usted, mi hermano, mi hermana, es un hijo de Dios, y no del montón, de los que están regados en el mundo. Usted es hijo de Dios y Él conoce su nombre, su apellido, conoce su identidad, sus gustos, sus necesidades. Lo ha hecho irrepetible. Inclusive si tuviésemos un gemelo idéntico, pues no hay forma de que el ADN y las huellas sean iguales. Y por eso Dios se manifiesta con esas características que nos hacen singulares, únicos e irrepetibles. Mis hermanos, gozamos de muchos privilegios, pero también tenemos muchos deberes, y esos deberes nos llevan a tener hábitos. Y cuando nosotros tenemos ese contexto de saber quiénes somos, cuál es nuestro propósito, orar, conocer la Biblia, recurrir obviamente a la lectura diaria y saber que hay promesas que son mi herencia, que son el legado que Dios ha dejado para mí, el legado que Jesucristo ha dejado en el Nuevo Testamento, y por supuesto lo que siento actualmente, que es la presencia del Espíritu Santo como garantía de que lo que estamos proclamando no son palabras vacías, sino que es la verdad. Somos hijos de Dios, somos herederos, tenemos esos grandes privilegios. Y no nos olvidemos que dentro de esos deberes está la oración diaria, que se debe de volver un hábito, se debe de volver una necesidad tan factible, tan cotidiana como comer o como respirar. Y yo sé, arte respirar, y probablemente nos podemos sentir con el estómago vacío porque ya casi va siendo hora de cenar, pero la necesidad de comer nos lleva a la mesa. Pues lo mismo pasa con los hijos de Dios, mis hermanos. Los hijos de Dios necesitamos al Padre, necesitamos a Jesucristo, necesitamos a ese Espíritu Santo, que en esas tres divinas personas están todas y cada una de nuestras necesidades. Así que, mis hermanos, con esa alegría, con ese gozo de sabernos hijos de Dios, pues qué mejor forma de cerrar esta clase que encomendando nuestra vida a Él. Si usted tuvo un día difícil, el día de hoy, sé que a su disposición a Dios, pero no como que si usted fuera un capataz, sino reconociendo la misericordia de haberle extendido las manos y de haber sido rescatado por un Padre amoroso. Así que vamos a finalizar esta clase. Nos cubrimos nuevamente con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, qué bello es reconocerte como mi Señor. Qué bello es reconocer que en los planes del Padre me encontraba yo. En los propósitos eternos y maravillosos del Padre ya estaba mi historia de vida. Y aquí estoy, Señor. Aquí estoy dispuesto a ti. Estoy entregándote mi corazón, mi amor, mi vida, para decirte, Señor, que en primer lugar que te necesito, que vuelvo a recapacitar y reconozco que no puedo dar un paso lejos de ti. Al contrario, hoy en día el Espíritu Santo me dice
yo quiero más, necesito más de ti. Y en esta hora y en este momento, unidos en oración, Señor, yo te pido que te hagas presente en cada uno de estos hogares y que toques a cada uno de estos hermanos que han estado escuchando esta clase, para que sientan en su cabeza esa corona, para que sientan esa túnica, para que en sus manos tú les pongas ese anillo espiritual que los hace herederos, miembros de esta familia real que es la familia de Dios. Señor, te doy gracias porque ya no tengo chance de sentirme solo. Al contrario, yo sé que estás aquí con nosotros y que conoces nuestras vidas y que conoces nuestros anhelos, que solo tú y en tus manos está nuestro futuro. Y por lo tanto, Señor, delante de ti con toda humildad, reconocemos que queremos llevar una vida de acuerdo a tu voluntad y no egoístamente. Perdónanos de hecho, Señor, si las decisiones que hemos tomado han sido en contra de tu voluntad. Ahora nos damos cuenta que esas decisiones nos han llevado a la tristeza, a la frustración y al estar con una vida miserable. Es por eso, Señor, que con toda confianza podemos este día, Señor, pedirte que nos liberes de todo mal y que hagas descender la gracia sobre nosotros, para que así podamos estar verdaderamente unidos a ti, en espíritu y en verdad. Gracias te damos por tu palabra, porque cada vez la entendemos mejor y porque a través de ella tú nos hablas y nos hablas de una forma sencilla y clara. Cosas que tú has querido esconder para muchos científicos y eruditos, nos los revelas de una forma excepcional y perfecta en tu palabra. Y te damos gracias por eso. Y quedamos con esta paz, con esa tranquilidad de saber que tú estás aquí con nosotros. Y que cada día tú tienes algo que cumplir en tu plan de salvación. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, qué alegría de verdad saber que somos hijos de un mismo Padre. Me siento unida a ustedes y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y espero que en esta semana ustedes se vayan con ese pensar. Yo soy hijo de Dios, estoy en este mundo para cumplir un propósito. Y que ese propósito cada vez sea más claro. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, les anime y les proteja. Nos vemos el próximo miércoles, siempre a esta hora, para recibir las instrucciones de Jesús a la luz del Espíritu Santo. Así que tengan todos feliz noche y feliz provecho para todos los que van a disponerse a comer. Que Dios me lo bendiga.